¿Cómo están mis queridos espectadores del canal? Hoy por parte de mi recinto educativo, Colegio San Carlos y el Taller de los Derechos Humanos, voy a presentar mi experiencia como alumno del tercero medio A en la salida pedagógica realizada el 12 de septiembre de este mismo año. Quiero empezar relatando el recorrido que se llevó a cabo. En el Estadio Nacional se pasó por 3 lugares de interés de patrimonio cultural: el baño de mujeres, camarín de varones, escotilla 3, y por último, la entrada directa al Coliseo, en el cual había varios reportes, o mejor dicho, periódicos con casos de presos políticos. Para continuar con el mismo tema, en el Museo de la Memoria, la salida fue mucho más libre, entre comillas, e interactiva, al cada estudiante poder recorrer cada parte del museo y de las exposiciones a su propio ritmo. Personalmente disfruté mucho más de esta experiencia particular, pero ya llegaremos a eso. La dictadura fue una de las marcas históricas de Chile más importantes, un evento catastrófico socialmente, que dejó a más de 40.000 afectados, con muchos casos de desaparición, secuestro, presos políticos, asesinatos, centros de tortura y muchas cosas más. Fue uno de los periodos históricos de Chile con mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos a lo largo de su historia. Con estas palabras se pueden dar paso a hablar sobre nuestro primer destino, el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, el cual fue usado como un campo de concentración de prisioneros políticos durante 1973, después del reciente golpe de Estado de Augusto Pinochet que derrocó en su momento al vigente gobierno de Salvador Allende. En el caso del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se fundó el 11 de enero del 2010 en un proyecto bicentenario inaugurado por la entonces regente, presidenta Michelle Bachelet. Con el propósito de su creación, se busca impulsar iniciativas educativas que inviten a la recolección de conocimientos y reflexiones de un tema sensible e importante en la historia del país, ubicado en la avenida Matucana 505 en la región metropolitana. El Estadio Nacional ocupa un lugar paradójico en la memoria colectiva del país. A día de hoy se ve como un lugar con múltiples significados. Es el principal recinto deportivo del país, pero a su vez en el pasado fue uno de los peores centros de tortura y detención durante la época de la dictadura. En septiembre de 1973, y luego de 35 años de servir al deporte, el Estadio Nacional pasó a ser, como se mencionó antes, un centro de tortura. Se calcula que más de 20.000 personas fueron quienes pasaron por allí, los que se mantuvieron presos en baños y camarines, en los cuales recibieron tratos inhumanos, como mala alimentación, además de ser interrogados y torturados todos los días. Decenas de civiles fueron ejecutados en el recinto por los militares, los cuales abusaban de su poder y eran sumamente agresivos, incluso deshumanizando a algunos de los presos. Recordando uno de los casos que se nos relató durante la salida pedagógica, en el caso del Vestidor 3, cuando a uno de los presos estaba de cumpleaños y el resto de reclusos decidieron cantarle una simple canción de cumpleaños, uno de los militares, que estaba mal de humor, pega un tiro o amenaza a través de la ventana a todos los participantes de esta actividad. Después de eso, todos los acontecimientos del Estadio Nacional quedó marcado por los hechos violentos que ocurrieron. Es una mancha y un patrimonio que perdurará en la historia para siempre. Suelen catalogarlo como un estadio maldito por todos los acontecimientos atroces que ocurrieron durante esa época. La escotilla 8, una de las entradas al estadio, fue utilizada por los militares como el acceso a las zonas donde se llevaban a cabo los interrogatorios y torturas a los prisioneros. Desde este punto, los detenidos eran trasladados a las instalaciones internas del estadio, particularmente a los vestuarios y otras áreas, donde eran interrogados y en muchos casos torturados. Algunos prisioneros nunca salieron con vida de estas instalaciones. Por esta razón, la escotilla 8 ha quedado en la memoria colectiva como un símbolo de las atrocidades cometidas durante ese periodo, representando el dolor y el sufrimiento de miles de chilenos que fueron detenidos ilegalmente y sometidos a la tortura y desaparición forzada. La escotilla 8 ha sido una marca y un sitio histórico. El Museo de la Memoria es un establecimiento el cual propósito es relatar la historia del golpe de Estado. Cuenta con 3 pisos llenos de exposiciones, claro, sin mencionar el último piso, que es básicamente la entrada al museo. Al entrar, lo primero que encuentras es una escalera que obligatoriamente tienes que subir para lograr llegar a las exposiciones. Mientras subes, no puedes evitar mirar hacia las paredes.
Entonces, en medio de ese pequeño trayecto, llegas a un punto de la, entre comillas, primera exposición, un pequeño monumento a la quema de libros realizada el 11 de septiembre de 1973. En medio del auge del golpe de Estado, los militares quemaron todos los libros que eran supuestamente subversivos y que contaban con la ideología socialista, que iba en contra de la ideología de la Junta. Al llegar al primer piso te reciben varias pantallas que muestran momentos y testimonios del día del golpe de Estado. Al seguir avanzando, cada vez te vas adentrando más en ese día tan importante en la historia de los chilenos. Hay cartas de esa época que son conmovedoras por el contexto de la época. Niños que nunca lograron volver a ver a sus padres o hermanos por culpa del golpe. Uno de los objetos que más interés puede generar es la cámara con la cual se grabó el bombardeo a La Moneda, el cual empezó el 11 de septiembre de 1973 y se alargó por 15 minutos posteriores al mediodía. Aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea Chilena, luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede del gobierno con cohetes Rockets, que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del mismo edificio. El segundo piso es por lo menos uno de los grandes atractivos del lugar. Todo el tiempo en el que recorres la sala principal del primer piso, puedes ver un gran mural lleno de fotos de cientos de afectados por el golpe de Estado. En el momento que llegas al segundo piso, hay una sala de velas artificiales que iluminan levemente el ambiente, en una pequeña habitación de cristal, que te deja ver perfectamente en primera plana todas las fotos, un momento perfecto para reflexionar. Al llegar al tercer piso, lo primero que ves es una gran exposición de varias pinturas de la época. Si continúas, puedes encontrar con varias salas que cuentan con largometrajes de la época que relatan los casos que sucedían, de los cuales yo vi uno de los que personalmente me afectó al ser bastante crudo lo que se muestra. Hay muchas zonas en las cuales puedes leer reportajes o escuchar música de la época, e incluso entrevistas, pero mencionar todo es imposible. Es un edificio muy grande, repleto de historia de Chile. Después de todo, se podría decir que el propósito de la salida fue que nos lográramos llenar de conocimiento y cultura de la época, sin mencionar generar conciencia al respecto de todos los acontecimientos atroces de la época que afectaron a miles de personas solo por no apoyar a un dictador. Es uno de los momentos más tristes y lúgubres de la historia chilena, pero que nos dejó cosas muy buenas, como muchas reformas y general respeto hacia los derechos humanos después de tantos abusos. Es lo mínimo que se merecen los ciudadanos después de tales atrocidades. Cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército. Toribio Merino Castro, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, General del Aire, Comandante. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda.